Gracias por mantener la sintonía. Entonces, doctor, ¿qué es una cirugía coronaria o de bypass? Bien, la enfermedad coronaria, que es, como te decía al principio, una de las principales enfermedades que afecta a toda la humanidad, consiste en que las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan al corazón, que le llevan sangre al mismo corazón, son las primeras ramas de todas las arterias que del corazón, son las primeras que él da y la toma para sí, para su nutrición. Entonces esas arterias con el tiempo se van dañando, se van afectando, se van llenando de calcio y dan lugar entonces a lo que se conoce como enfermedad coronaria. Ok. Y el país, doctor, tenemos aquí la seguridad social. ¿La seguridad social cubre este tipo de cirugía? Porque me imagino que deben ser caras. Es una cirugía de muy alto costo, es una cirugía muy costosa realmente. Y con la cirugía cardíaca y la seguridad social tenemos un dilema de una cirugía de primer mundo con cobertura de tercer mundo. No la cubre. ¿Qué significa eso? Que sí está cubierta, pero los pacientes se ven sometidos a una especie de, digamos, de viacrucis. De estrés. De estrés. Porque cuando se va a hacer la cirugía cardíaca, cualquiera de los centros que opera cirugía de corazón, que hace cirugía de corazón, lo primero que te dice, esta cirugía tiene un costo, y le da el costo al paciente. El paciente entonces va donde la aseguradora, y la aseguradora empieza, yo no te cubro esto, yo no te cubro esto, yo no te cubro esto, esto no está. Y al final, el paciente se ve entonces en un dilema, se ve en el dilema de que ¿me dejo morir o necesito operarme? Porque la cirugía cardíaca no es una cirugía opcional, no es una cirugía electiva en sentido estricto, porque no es una cirugía que usted dice, yo la hago si puedo, si quiero, y si no, no hago nada. No, tiene que hacerla porque lo otro de no operarse, la otra cara de no operarse cuando se necesita, es esperar la muerte en una silla. Entonces, el paciente se ve en un dilema de que tiene que operarse, necesariamente tiene que operarse, necesita la cirugía, pero muchas veces no tiene los recursos para costear la diferencia entre lo que cuesta la cirugía en el centro donde se va a operar y lo que la aseguradora le cubre. Y aunque sea en un hospital público, requiere de muchos recursos. No, nosotros solamente, fíjate, la cirugía cardíaca, como un dato curioso, en toda la historia de la República Dominicana, de la salud pública en República Dominicana, solamente un hospital del Estado ofrece el servicio de cirugía cardíaca, que es SECANO. Pero me imagino que un hospital no da abasto a todos los problemas que tiene el país de situaciones cardiovasculares. Claro que no, es imposible. Es mucha la población que necesita los servicios, es inmensa la cantidad de personas que acuden buscando los servicios y no es suficiente. ¿Y cuáles soluciones, doctor, se tendrían para esta cobertura que ofrece la Seguridad Social de este tiempo? Lo ideal sería que la cobertura sea como en la mayoría de los países de primer mundo, como en la mayoría de los países desarrollados, que la cirugía sea cubierta totalmente, porque no es una cirugía estética, no es una cirugía electiva, no es una cirugía que el paciente la hace para ver, para sentirse mejor desde el punto de vista físico, no, es una cirugía que se hace porque el paciente lo necesita urgente. Es una cirugía que el paciente o se opera o se muere. O se muere. Sí. Entonces lo ideal sería que la cirugía esté cubierta totalmente por la seguridad social, es lo ideal. Sí. Entonces, doctor, ¿cuáles mecanismos de prevención debe tener una persona para no llegar a utilizar la cirugía cardiovascular como herramienta para sobrevivir? Bueno, entonces para eso tendríamos que repasar un poco los factores de riesgo de la enfermedad, sobre todo la enfermedad coronaria, que es la enfermedad, como te dije y te he dicho, que más mata a las personas. Entonces hay que ver los factores de riesgo, y los factores de riesgo de la enfermedad coronaria lo podemos ver en varios aspectos. Alimento, como dije, yo le hice la pregunta ahorita. Los factores de riesgo están establecidos. En un orden específico. Te voy a mencionar algunos.
el control del colesterol, la diabetes, la obesidad. Y fíjate, la obesidad es uno de los principales factores que tiene que ver con la prevención de la enfermedad cardiovascular. Nosotros utilizamos varios métodos para determinar si una persona está en riesgo de enfermedad cardiovascular, y una de las cosas más simples que usamos es el índice de masa corporal para determinar si usted está sobrepeso. Y es un ejercicio simple. Sí. Lo podemos hacer, el público lo puede hacer en cualquier momento en su casa. ¿Cuánto tú pesas, Jairo? En kilos. 1,40. ¿En kilos? En kilos. Bueno, divide eso entre 2.2 y eso te da la cantidad de kilos. Sí, 70 kilos. Usted coge eso y anota, 70 kilos. ¿Cuánto tú mides en metros? 1,5,9. En metros eso sería 160 centímetros. Sí, 160. Va, entonces, multiplica 1.6 por 1.6. Y luego ese total, tú lo divides entre los kilos, 70 entre lo que te dio 1.6 por 1.6, eso te da el índice de masa corporal. ¿En cuánto debe andar un índice de masa corporal normal? Entre 25 y 30. ¿Ya cuando pasa de 30 sobrepeso o obeso? Cuando tú estás por encima de 25, estás sobrepeso. Ah, pues yo estoy sobrepeso. Cuando estás por encima de 30, eres obeso. Hay que cuidar. Yo creo que yo de está obeso. 25 hacia atrás. yo creo que está obeso. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Usted nos ha dado cátedra esta noche de lo que son las cirugías cardiovasculares en el país y hasta nos enseñó a calcular entonces la masa corporal del cuerpo. El índice de masa corporal. Un ejercicio sencillo, cualquiera lo puede hacer en su casa sin necesidad de ninguna, solamente una calculadorita, porque es difícil la matemática para matemática, usted, doctor. Doctor, yo sé que usted tiene una agenda muy apretada, pero sacó este momento para compartir con los amigos de Sin Rodeo, así que muchísimas gracias. Un placer, Cristian, y siempre a tus órdenes. Gracias. Amigos televidentes, para nosotros fue más que un placer haber compartido hoy nuestra entrevista central con el doctor Espedi García, cirujano cardiovascular, un experto y uno de los mejores en el país. El doctor, si quiere, podemos dar su número para cualquier persona que quiera, bueno, que lo visiten en Secano. Pueden buscarlo en Secano, al doctor Espedi García. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta mañana.